ahí se viene uniendo más gente. Ya, hasta el momento somos 23. ¿Cuántos estudiantes tienen en sus grupos ustedes? ¿5? Ya. Entonces, al Seba no lo veo, que tengo acá la pantalla abierta para admitir a los que van entrando. Bueno, faltan algunos entonces, porque somos 23 contando los docentes, y co-grupo, que creo que son 4 de 5 y uno es de 4 estudiantes. ¿Ya? Bueno, vamos a partir por mientras. Déjenme empezar a grabar, que siempre se me olvida grabar. Ya. Vamos a grabar esta reunión entonces para después poder compartirles el link. Bueno, bienvenidos al segundo semestre, al ramo de clínica menor. Les vamos a comentar varias cosas en conjunto en una primera instancia y después nos vamos a separar en los 5 grupos que somos este día, que es Maipú, ¿cierto? Y Santiago Centro, para seguir, digamos, con lo que corresponde hacer hoy. Como primera cosa, esperamos obviamente que todos estén bien, ¿verdad? Y bueno, en un inicio vamos a partir con este tipo de actividad, ¿verdad? Ya que a nivel país no podemos volver a la universidad a estar de forma presencial. Entonces la idea es ir ganando este tiempo, ¿verdad?, para ir entrenándonos en algunas cosas que probablemente tenemos algunas falencias para que cuando ya estemos con los pacientes reales, ¿verdad?, nos sea mucho más fácil interactuar con ellos y también interactuar con los propietarios, ¿ya? Yo en un inicio les voy a leer las normas que se han adicionado, lo que frecuentemente se realiza en el centro veterinario en este ramo, ¿ya? En relación al COVID-19. Después, alguno de los docentes va a leer las normas de bioseguridad general, también las normas del centro veterinario, para que así nos vayamos rotando y no quedar con la voz tan afectada, ¿ya? Y de ahí nos vamos a separar en nuestros respectivos grupos como para ver los temas del día. Para que ya lo sepan de antemano, que igual lo vamos a mostrar, las clases van a ser virtual durante la mañana, ¿ya? Clínica Verdad, el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, mientras lo hagamos de esta forma, vamos a tener clase virtual hasta la 1 de la tarde y después a ustedes se les va a dar una tarea que se las vamos a explicar, pero la idea es que ustedes trabajen durante la tarde en esa tarea para que no ocupen el resto de su tiempo durante la semana y no les interfiera con otras actividades. Obviamente durante la mañana vamos a ir haciendo recreos, etcétera, porque la idea también es que esto sea agradable para todos y que tampoco se cansen tanto o pierdan la concentración. Entonces, yo primero les voy a mostrar, espérenme que estoy media ciega, aquí, y no alcanzo a ver. Entonces, como era parte, ay, espérenme, no, es esta. Espérenme, voy a dejar de compartir y se me queda el computador pegado. Ayer me pasó lo mismo. Aquí. No se ha compartido nada todavía, ¿verdad? No, profe, no se ve nada. Ya. Es que
esta no es la que les quiero compartir. No sé por qué no se ve. Espérenme. Es que les tengo varios PowerPoint acá que les quería mostrar, pero voy a tener que irlo subiendo de... Déjenme cerrar uno. Bueno, la idea es que a medida que vayamos conversando las cosas, ustedes vayan preguntando, ya, si tienen alguna duda inmediatamente. Después, obviamente, si les surgen dudas, pueden volver a preguntar. No hay ningún problema. Pucha, no sé por qué no puedo compartir esto. Doctora, ¿todas las clases Dígame. van a empezar a las 9 de la mañana? Sí, todas las clases van a empezar a las 9 de la mañana. Ah, ya. ¿Ya? Entonces va a ser de 9, el horario va a ser de 9 a 1, ¿ya? Para que después ustedes en la tarde puedan trabajar en su tarea, digamos. Ya, espérenme. Hoy no sé qué le pasa a este computador. Ya, voy a ir de nuevo. Voy a entrar a la carpeta. A ver. Veamos si me resulta ahora. No. Ya. Espérense. Voy a salir de acá. No. Ay, qué lata esto. Ya, ahí la pude. Espérenme, lo voy a subir de nuevo. Denme un segundo para encontrar la presentación, por favor, porque como la tuve que sacar. Aquí está. Ya. Ya, ahí sí. A ver si ahora resulta. ¿Ahora sí? No. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, voy, al fin. No sé por qué no se subía esta y se me subía la otra que es la de mi grupo. Espérenme, que hay alguien en la lista, o sea, en la sala de espera. Ya. Vamos a checar esta ventanita. Ya, entonces, ¿qué les vamos a comentar al inicio? Ya. Bueno, lo que les había comentado, las medidas adoptadas entran al COVID-19, ¿ya? Bueno, en mi UDLA ya se subió, ¿verdad? La programación que existe para las clases de este segundo semestre, ¿ya? Y inicialmente, si ustedes revisan esa programación, son 3 clases virtuales, que son estas 3 primeras semanas, ¿ya? Y después de esto, con calendarización, hay un receso, porque la idea en el fondo es recuperar los talleres, ¿verdad?, que nos hicieron el primer semestre. Todo esto pensando que se va a poder volver a lo presencial en ese momento, pero también, si ustedes ven la programación en el lado derecho, hay un plan B, en el caso de que no podamos volver en esa fecha a lo presencial, ¿ya? Porque obviamente todo va a depender de lo que suceda a nivel país. Necesitamos contar con las autorizaciones y además que sea seguro para todos, tanto para ustedes como para los profesores y para todo el personal que trabaja en la universidad y en la estación experimental. Como ya les había dicho, el horario va a ser de 9 a 1 de forma sincrónica, o sea, digamos así, en vivo, y después les vamos a dejar una tarea para que ustedes la realicen durante la tarde. La idea es que ustedes a las 6 de la tarde o antes de las 6 de la tarde envíen evidencia de que están haciendo la tarea o la tienen muy avanzada, ¿ya? Por esta semana, como es
la primera clase, nosotros los vamos a dejar enviar esa evidencia hasta mañana a las 12 del día, ¿ya? Para más tiempo. Pero la idea es que ya, como van a ir agarrando el ritmo, a partir de la próxima semana, antes de las 6 de la tarde, la idea es que nos envíen la evidencia. Nosotros de ahí le vamos a explicar en qué consiste. También estamos implementando en el centro veterinario la consulta a distancia, ya estamos trabajando con el doctor Felipe Garrido en realizar las consultas, digamos como tipo telemedicina, que no es una telemedicina propiamente tal, pero como ustedes pueden ver ahí, se instalaron cámaras, hay una pantalla grande y ahí, por ejemplo, estábamos con la decana probando todo el sistema, porque la idea es, por ejemplo, si no podemos volver presencial con estudiantes, volver presencial en el fondo, nosotros los docentes, estar atendiendo pacientes, va a poder entrar el propietario, y la idea es que ustedes interactúen también con el propietario, le hagan las preguntas de la tesis, etcétera, etcétera. Nosotros ir revisando al paciente, pero que ustedes vayan viendo todo, va a haber una cámara también de acercamiento para que vayan viendo si hay que mostrar una lesión, si hay que mostrar muta, etcétera, etcétera, ¿ya? Y así hacerlo, digamos, más dinámico. Entonces, se están haciendo, digamos, todas las instalaciones, etcétera, para que podamos llegar a utilizar esto si es que no es posible que volvamos a lo presencial todavía, ¿ya? Después, obviamente, dependiendo de lo que suceda a nivel país, vamos a poder volver a lo presencial, pero de todas formas, esta presencialidad va a tener que ser diferente, ¿verdad? Ajustado un poco a lo que se llama la nueva normalidad. Vamos a tener señal ética visible dentro de la estación experimental y también va a haber dentro de la universidad para recordar todas las medidas, ¿verdad?, de cuidado que debemos tener, digamos, en la estación en este caso. También vamos a tener sumado normas en relación al COVID-19, que yo se las voy a leer ahora, ¿ya? Y el número máximo de estudiantes por consulta va a ser 3. Perdón. Entonces, si volvemos a la presencialidad, probablemente nos vamos a tener que ir rotando, ¿verdad? Y la idea es que algunos puedan ir presencial y los otros sigan interactuando desde la casa, ¿verdad? Y después la próxima semana nos vamos rotando y así, porque por un tema de metraje tenemos que respetar, ¿verdad?, el 1,5 metros de distancia dentro de lo posible, porque aquí en el fondo lo que nos interesa mucho es obviamente cuidarlos a ustedes y a los profesores y a todas las personas, ¿ya? Vamos a utilizar también elementos de protección personal, que ahí les voy a comentar cuáles son, ¿ya? Eso es importante, estos elementos de protección personal que se utilizan dentro del centro veterinario, nosotros se los vamos a proveer. Lo ideal es que ustedes también tengan elementos de protección personal que utilicen, ¿verdad?, en el recorrido entre la casa y la universidad, al igual que nosotros tenemos que tomar las mismas medidas. La idea es que nos cuidemos todos y cuidemos al resto, ¿ya? Entonces, dentro de de la nueva normativa o de lo que se suma, ustedes saben que nosotros atendemos pacientes dentro de o sea, con asociación, ¿verdad?, en las municipalidades, que son 4 municipalidades, que es la municipalidad de Peñaflor, de Isla de Maipo, del Monte y de Talagante, ¿ya? Entonces, con ellos también, en el fondo, se coordina todo este tema, porque no somos solamente nosotros como estudiantes, docentes y personal del centro, sino que también aquí hay involucrados propietarios, ¿ya? Y obviamente los propietarios también tienen que cumplir ciertas normas, ¿verdad?, para que nos cuidemos entre todos. Entonces, bueno, como indicación general, eso después ustedes también lo vamos... Mi gato quiere venir, saludar. Hola, aquí se subió. Ya, pero Diman, estoy en clase. Los cupos y horarios de acción, ¿verdad?, se van a dar durante la semana, que eso es lo que siempre se realiza. Esta vez sí vamos a ser mucho más estrictos con que se cumplan los horarios, ¿ya?, de citación de pacientes, para que no se aglomere cantidad de personas dentro del centro veterinario.
¿verdad? Solo podrá ir una persona adulta con la mascota, porque probablemente ustedes lo vieron en semiología o en alguna otra actividad del centro veterinario, que a veces llega toda la familia con la abuelita, los niños, etcétera, ¿verdad? Con la mascota ya no va a poder ser así, obviamente. Obviamente el propietario tiene que dar con toda su documentación correspondiente, enviada por la municipalidad, ¿ya? Y obviamente tienen que respetar las horas y los cupos, ¿ya? La idea es que, en el fondo, si llegan personas que no están agendadas, probablemente no las vamos a poder atender, no es porque no queramos atenderlas, sino que es por un tema, ¿verdad?, que tenemos que cumplir las normas sanitarias. Al propietario, al ingreso al centro, se le va a exigir, o sea, a la estación experimental, se le va a exigir uso obligatorio de mascarilla, como digamos todas las personas a nivel país, ¿verdad?, que debe cubrir completamente la nariz y la boca, y obviamente no puede ser retirada la mascarilla bajo ninguna circunstancia mientras se encuentre en la estación experimental. A todos se les va a realizar control de temperatura al ingreso de la estación y se va a llevar un registro de la temperatura. Obviamente la persona que tenga una temperatura mayor a 37,8 no se va a dejar ingresar, ¿ya? También los propietarios tendrán que pasar por un pediluvio que está instalado y se permitirá el ingreso a la recepción de solo una persona sana para entregar la documentación, y también va a haber alcohol gel disponible para que las personas se apliquen en las manos antes de entregar el documento al personal adentro del centro. No podrán ingresar menores de 18 años y adultos sobre 65, ¿ya? ¿Por qué pusimos menores de 18 años? También además probablemente muchos pacientes, por ejemplo, necesitan cirugía, necesitan hospitalización, y obviamente la persona que firma tiene que ser un mayor de edad, ¿ya? Queda prohibido saludar de mano o beso al personal del centro veterinario por parte del, digamos, personal, llamémonos todos nosotros, ¿verdad? Y la obtención de la información de la historia y antecedentes, o sea, la anamnesis, se va a realizar fuera del centro veterinario en zonas demarcadas y destinadas específicamente para esto. O sea, dentro del centro, ¿verdad? Como en esa zona entre la entrada al centro veterinario y la sala de estudiantes, se van a colocar en el fondo como lugares señalizados, demarcados, para que estén los propietarios con sus mascotas, ¿ya? Y en el fondo podamos respetar la distancia, y así nosotros podemos salir todos a hacer la anamnesis y estar a una distancia adecuada con el propietario. Mientras no volvamos a lo presencial y, por ejemplo, podamos realizar estas consultas a distancia, que es como este tipo de telemedicina, el propietario sí va a poder entrar a la consulta, porque va a estar solamente el propietario y el docente, ¿verdad? Y ustedes van a estar hablando a través de la pantalla. Y posterior a esto, la mascota va a entrar sin el propietario a la consulta, ¿ya? Bueno, a los pacientes ahora se les va a pedir a todos, por ejemplo, que lleven sabanilla, que lleven una bolsa, en caso que haya que entregar cosas, para que todo sea más higiénico, por decirlo de una forma. Y obviamente el propietario debe seguir en todo momento las indicaciones entregadas por el centro y por el personal, ¿ya? Por la señal, cumplir lo que sale en la señalética y además lo que se le indica. Y si un propietario no cumple con estas indicaciones, ¿ya?, o presenta signos respiratorios, no lo vamos a poder atender, ¿ya? Aquí tenemos que ser súper estrictos, en el fondo no dejar pasar cosas, porque es un tema de respeto, ¿verdad?, de la salud de los demás. Y obviamente si un propietario presenta signos respiratorios no debe asentir al centro veterinario. Eso más que nada, esto es la información que es parte de la información que se le entrega a las municipalidades, ¿ya? Después, con respecto a lo que nos atañe más a nosotros, es, bueno, dentro del centro veterinario, docentes, estudiantes y personal deben utilizar mascarillas, máscara facial, ¿ya?, guantes, gorro, traje clínico de forma obligatoria. El traje clínico debe colocarse al llegar al centro veterinario y sacarse antes de salir de este. O sea, no pueden llegar con el traje clínico puesto, ¿ya? Y eso en realidad debería ser siempre, no solamente ahora por el tema del COVID-19.
En sala de consulta, como ya les había comentado, máximo 4 personas, que es el docente, y 3 estudiantes, porque el propietario va a quedar afuera. La anamnesis se va a realizar en estas zonas demarcadas que ya les comenté, y en el caso que los estudiantes estén de forma virtual, ¿verdad?, puede entrar el propietario a la consulta, porque ahí solamente van a ser dos personas, el propietario y el docente. Tenemos que hacernos un lavado frecuente de manos, que eso también lo deberíamos hacer siempre, ¿verdad?, si estamos atendiendo mascotas, y especialmente antes y después de tocar a la mascota. No olvidar desinfectar el mesón antes y después de atender la mascota. Los fonendoscopios tienen que desinfectarlos entre mascotas, ¿ya? No olvidar desinfectar, por ejemplo, también los termómetros. Esas cosas siempre se tienen que hacer, pero obviamente ahora hay que recalcarlo mucho más. Y desinfectar todo el material reutilizable, por ejemplo, las pinzas que vamos a ocupar, el martillo Taylor, las tijeras, los manguitos de presión, etcétera, ¿ya? Lo ideal es que no utilicen el teléfono celular dentro del centro veterinario para evitar que se transforme en fomite. Recuerden que vamos a estar con guantes también, entonces al guante también es más fácil que se pegue, digamos, que se adhiera, ¿no? Que se adhiera el virus, ¿verdad? Y las consultas también lo ideal es que no sobrepasen los 45-60 minutos de duración, ¿ya? ¿Por qué? Para que no se nos empiece a aglomerar gente, ¿verdad?, con mascotas de los que están agendados después. Obviamente hay casos que son más complejos y nos podemos demorar un poco más, pero la idea es que ahí entre los grupos conversemos, ¿verdad?, para agilizar lo máximo el tema. Las colaciones o los almuerzos podrán realizarse en los espacios comunes de la estación, que van a estar especialmente demarcados para esto, y siempre resguardando el distanciamiento físico de 1,5 metros entre las personas, ¿ya? Evitando obviamente las aglomeraciones en un mismo lugar. Y para esto vamos a hacer turnos para salir a comer, que igual siempre se hacen turnos porque hay pacientes hospitalizados de los cuales tenemos que hacernos cargo, entonces tenemos que irnos turnando, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener que respetar mucho más eso. Y la utilización de microondas, por ejemplo, será de una persona por vez, ¿ya? Y siempre respetando el distanciamiento. Después, respecto a la desinfección, todas las salas del centro veterinario van a ser sanitizadas 3 veces al día, antes de comenzar la atención, durante la colación y al terminar la atención, ¿ya?, incluyendo las manillas de las puertas. Una vez terminadas las actividades del día, también se va a conectar un sistema de desinfección de superficies de lámparas de luz ultravioleta. En pabellón quirúrgico también se deben cumplir todas las medidas de bioseguridad para utilizar el ingreso, bata, mascarilla, el protector facial, ¿verdad?, guantes y gorro. Y la idea es que todos mantengamos dentro de lo posible el distanciamiento. En pabellón va a ser más difícil. Ahora, nosotros en ninguno de los el día miércoles tenemos un docente cirujano. Así que, por ejemplo, no vamos a realizar cirugías el día miércoles. No se permitirá personas dentro del pabellón durante el desarrollo de los talleres. En el caso de hospitalización, las visitas de propietarios van a restringirse solo a 15 minutos una vez al día, según corresponda, y de acuerdo al horario que nosotros le entreguemos a ese propietario, para que tampoco se nos vayan a aglomerar varios propietarios, no los podemos hacer ingresar más de uno a la vez al hospital. Se va a autorizar nuevamente el ingreso de solo una persona sana, adulta, con mascarilla, previo control de temperatura, paso por pediluvio y uso de alcohol gel. La hospitalización también la vamos a tener que restringir al mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los turnos nocturnos van a ser voluntarios durante este semestre, por razones obvias, y van a ser de solamente un estudiante junto con el médico veterinario de turno de noche, ¿ya? Entonces, vamos a tener que evitar la hospitalización de pacientes infecciosos, principalmente gastroentéricos, ya pacientes con diagnóstico de parvovirus, distemper, en el caso de los gatos, por ejemplo, con calicivirus, que es altamente contagioso. ¿Por qué? Porque como va a haber solamente un médico, el médico de turno,
y de forma voluntaria un estudiante, y puede que algunas noches no haya estudiante, en el fondo va a ser complejo el manejo para los pacientes no infecciosos e infecciosos, porque ahí generalmente lo que se hace es dividir las personas que se quedan de turno para evitar, ¿cierto?, la transmisión hospitalaria, ¿ya? Entonces la idea es que cada caso se va a tener que conversar con el coordinador del centro, que en este caso soy yo, para usar la hospitalización, ¿ya? Y en el caso que un docente, estudiante o personal del centro veterinario presente síntomas asociados a SARS-CoV-2 o algún miembro directo de su familia con los que conviven, lo presente tiene que dar aviso inmediatamente a su director de carrera, ¿ya?, a su coordinador de ramo y obviamente no presentarse al centro veterinario, ¿ya? Porque aquí en el fondo lo más importante es que seamos responsables con la salud de nosotros y con la salud de nuestros compañeros, ¿ya? No hay me cuesta decir esa palabra, obligatorio de asistencia, ¿ya? Entonces, en el fondo, si alguien está enfermo, avisa. Y después, por ejemplo, como vamos a tener estas rotaciones, si es que estamos presencial, en el momento que estemos presencial, bueno, ahí veremos si puede recuperar en otro turno, etcétera, ¿ya? Pero en el fondo no nos expongamos, ¿verdad?, a hacer contagio para el resto. Y lo mismo, si por ejemplo alguien llega y está con la temperatura alta, no vamos a poder dejarlo ir al centro veterinario. Ahora, obviamente, si es después ya más en el verano y hace calor, etcétera, bueno, ahí se esperará unos 5 minutos, qué temperatura, tomar la temperatura, en el fondo no en la frente, en otra zona, ¿verdad?, que lea menor, y ver si hay una disminución de la temperatura y evaluar, ¿ya? También, en el fondo, tenemos que ser como súper conscientes que todas las medidas que se están adoptando es para cuidarnos a todos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora? No, claro. ¿Sí? Ya. Entonces, voy a dejar de compartir. Ya. No sé si les parece que seguimos leyendo las normas el resto de profesores o nos separamos. Ustedes, como ustedes me digan. Tenemos que leerlas, porque si no, igual tenemos que leerlas todas después. Ya. ¿Quién quiere seguir? Yo puedo seguir si quieres. Ya. Entonces, bueno, lo que nos falta en el fondo es leer las normas de bioseguridad, que esas son las que siempre leemos, que probablemente ya se las hemos leído antes cuando ustedes hacen cualquier taller en el centro veterinario, y tienen que firmar una hoja después que se les lee estas normas. Obviamente ahora no lo vamos a poder hacer, pero la idea es que cuando ya estemos presencial, en algún momento firmen, digamos, la hojita, ¿ya? Y además están las normas del centro, que ahí también, obviamente, quizás no la vamos a leer completa, porque hay cosas que por el momento quizás no tiene mucho sentido conversarlas, pero probablemente si en algún momento podemos volver presencial, las podemos volver como a leer rápido, ¿verdad?, para recordar algunos como puntos súper importantes para cuando estemos allá atendiendo mascotas y con los propietarios. Ya, doctora, yo apago mi micrófono. Voy con las normas del CBPA, que tengo acá normas y procedimientos y protocolos de bioseguridad. ¿Normas y procedimientos? Ya. Con cualquiera de las dos, porque hay que leer las dos, así que... Ya, perfecto. Entonces vamos a partir con normas y procedimientos del Centro Veterinario de Pequeños Animales Budla, CBPA. 1. Normas para alumnos del CBPA. Se deberán seguir las indicaciones adoptadas por la contingencia sanitaria del COVID-19 en todo momento. Una vez autorizada la realización de talleres presenciales en el centro veterinario, se permitirá un máximo de 3 estudiantes por consulta para mantener una distancia física apropiada. El resto de estudiantes del grupo podrá asistir al taller de forma virtual para interactuar con su profesor y compañeros. Eso fue lo que ya les explicó la doctora Iturriana. Se realizarán rotaciones
próximo taller de forma presencial, y aquellos que estuvieron presencial lo harán de forma virtual y así sucesivamente. Se entiende como médico veterinario responsable o tratante al profesor responsable de la asignatura que atiende el caso y en su ausencia al médico veterinario residente turno nocturno. El alumno deberá seguir en todo momento las indicaciones de los mismos. Las mochilas, bolsos, carpetas o cuadernos grandes deben mantenerse guardados en el bloque con candado dentro o fuera del CBPA, prohibiéndose su ubicación en las consultas médicas. Esto también es como lo mismo con el celular, evitar en el fondo que sean fomites. El alumno debe acudir a consulta con traje filipino completo, con logo institucional, de color verde para medicina veterinaria y celeste para los técnicos veterinarios, y delantal blanco, algo limpio, como se indica en el anexo 1, siendo este último opcional. Con endoscopio, libreta o cuaderno pequeño que quepa en un bolsillo, lápiz y marcador permanente tipo Sharpie, deberá llevar calzado adecuado, cerrado, resistente e impermeable que cubra totalmente el pie. El alumno debe acudir a consulta y o a pabellón quirúrgico con las uñas de las manos cortas y limpias, sin peras, aros colgantes, anillos, cadenas, collares, etc., objetos que suponen riesgos laborales y de transmisión de enfermedades a los pacientes. Los alumnos o alumnas que tengan el pelo largo no deberán mantener tomado y nunca suelto. Está prohibido el uso de gorros dentro del CBPA. El alumno atenderá en todo momento las indicaciones del médico veterinario responsable. Perdón, hay gorros tipo yoki, gorro de lana, esas Claro. cosas, porque ahora vamos a tener Sí. un gorro para que lo entiendan. Se debe mantener en todo momento una actitud respetuosa y responsable con los pacientes, dueños y personal del CBPA, estando terminantemente prohibido cualquier forma de maltrato a los animales. En determinadas APA se entrará únicamente cuando el médico veterinario responsable lo indique. María Paz, espérame un poquito, que están aquí diciendo en el chat algunos estudiantes que se escucha Ay, y que se ¿en serio? escucha mal. Chuta, es que no, ¿será mi señal? ¿Porque tú me escuchas bien? Sí, pero de repente igual se escucha como extraño. A ver, déjame, voy a tener el video, a ver si con eso ayudamos un poco. ¿Ya? Porque si no, para que lea alguien más, prueba, y si no, lea alguien más. Ya. Porque se escucha cortado. Sí. Del resto de los docentes, Seba. ¿puede seguir alguien? ¿Me escucho ahí? ¿Aló? Sí, se escucha bien, sí. Parece que se escuchaba con mucho fondo la doctora María Paz. Escuchan tu hijo. Ah, sí, están ahí, la caseta. ¿Pero ahí me escucha ahí? Sí. Ya, entonces estamos en el del protocolo de bioseguridad. No, norma de procedimiento. No, el de las normas del CBPA. Sí, ¿en qué punto van? En Que no el le iba siguiendo 1.11. Ahí les mandé en el chat, chicos. Perdón, avisen si le escuchan bien al doctor Suárez, ¿ya? ¿Punto? En el 1.11. Ya. En determinadas áreas del CBPA se entra únicamente cuando el médico veterinario responsable lo indique. Está prohibido sentarse sobre las mesas o en el suelo de las consultas, manteniendo siempre una actitud activa. Durante la consulta, los alumnos no deben entrar o salir de la misma sin la indicación del médico veterinario responsable. De los propietarios, los alumnos deben manifestar opiniones, no deben manifestar opiniones diagnósticas, pronósticas ni terapéuticas, a menos que el médico veterinario responsable solicite la opinión. En ningún caso podrá realizarse ningún tipo de indicación terapéutica a los dueños sin la autorización del médico veterinario responsable. Se procurará guardar silencio, comportarse con suma corrección y no podrán hacer tertulia con otros alumnos del centro del CBPA, a menos que sean temas atingentes al centro y de los casos clínicos evaluados, siempre en voz moderada y respetuosa. No está permitido comer ni beber en el centro, salvo el área para dicho fin, que corresponde a la residencia clínica del turno nocturno. No está permitido en el interior ni en el exterior del centro
en presencia obviamente de propietarios, menos aún, será permitido fumar en área de alumnos entre las salas de clases de la estación experimental. En el centro, los teléfonos celulares deberán mantenerse en modo silencio, estando prohibida su utilización en cualquiera de sus formas, en las consultas, pasillos, área de hospitalización, sala de imagenología o pabellón quirúrgico. Para realizar o escribir o recibir llamadas o mensajes de texto deberán acudir a la residencia o salir al exterior del centro previa autorización del médico responsable. Sí, aquí, perdón, voy a hacer como un comentario. Obviamente, si alguien tiene algo importante que le tienen que avisar por teléfono y todo, avise y le dice a su docente que tiene que contestar, etcétera, etcétera. Así aquí tampoco es como ser nazi con el tema, pero la idea es que se lo comuniquen a su docente. Después de cualquier procedimiento en consulta, los alumnos ayudarán a limpiar la mesa y el material correspondiente. En el caso del ramo de cirugía o patología quirúrgica, el alumno que haga el rol de pabellonero debe dejar el área de preparación del paciente y mesón del pabellón limpios. El alumno debe contribuir con su comportamiento a mantener una situación de tranquilidad para los pacientes hospitalizados. Está prohibido dar de comer o beber a los pacientes hospitalizados sin la autorización del médico veterinario responsable. Los alumnos serán responsables de mantener el aseo e higiene de los pacientes hospitalizados, limpiándolos de ser necesario. Al dar de alta a un paciente debe dejar la jaula limpia y desinfectada, a los platos que hayan sido utilizados. Está prohibido sacar a pasear, manipular o ingresar las manos en los habitáculos de los pacientes hospitalizados sin autorización expresa del médico responsable. Se guardará absoluta discreción acerca de información que se pueda conocer de los pacientes, estando prohibido distribuir imágenes, parte de imágenes, historias clínicas o parte de historias clínicas a través de Internet u otro medio de difusión como redes sociales sin la autorización de UTLA y del propietario. El no cumplir con este punto le traerá sanciones al alumno que lo haga. Se deberá procurar un cuidado extremo hacia el material, haciendo un buen uso del mismo. Los alumnos asignados a turno nocturno deberán estar presentes en el centro durante la duración completa del turno, PM a 9:30 AM, estando prohibida su salida de la estación experimental antes de las 7 AM, a menos que sea autorizada por el médico veterinario responsable. Los turnos de noche serán voluntarios y de solo un estudiante por noche junto con el médico veterinario residente. La calendarización de turnos se realizará el primer día de clases presencial. Los alumnos asignados a turno nocturno estarán a cargo y responderán sin excepción al médico veterinario residente. En el caso de tener que realizar turno nocturno, lo asignado por el médico veterinario responsable, los alumnos deberán asistir con su debida vestimenta de recambio, saco de dormir opcional, artículos de aseo y alimento. Los alumnos serán responsables de ayudar a mantener el aseo e higiene del. Vamos a los puntos 2. La atención de medicina interna. El horario de atención clínica se realiza según horario establecido para las diferentes actividades académicas: semiología, patología de animales menores, enfermería de animales menores, clínica de animales menores y diagnóstico por imágenes. Antes del inicio del semestre respectivo, disponiendo de lunes a viernes de 9 horas con un receso de colación de 13 a 14 horas. Ahí aparece una nota que al existir pacientes hospitalizados durante el receso de colación, los médicos veterinarios responsables docentes deberán dejar asignado un alumno por grupo para su cuidado. Al ingreso de antecedentes de pacientes al servicio de ser en ficha clínica en papel y sistema Cliven, obligatorio, la ficha clínica debe ser llenada de forma completa. En el caso de los pacientes procedimiento quirúrgico, se debe llenar también de forma obligatoria la ficha de cirugía y de anestesia. En caso de que quede un paciente hospitalizado, se debe llenar de forma completa la ficha de hospital. Las atenciones son realizadas a pacientes que acudan al servicio con solicitud de atención de las municipalidades de Talagante, Peñaflor, Isla de Maipo, El Monte y El Monte, la cual debe quedar adjunta a la ficha clínica del paciente sin excepción. El documento emitido por las municipalidades válidos para un solo paciente y se solicitará cédula de identidad para cotejar la información.
Se realizan atenciones de manera directa a los alumnos y funcionarios UTLA siempre que estos se identifiquen como tal y tienen el formulario indicado para atención de mascotas. Deben entregarlo a sus coordinadores para poder agendar la hora. Toda atención será realizada luego de la clasificación del paciente al ingreso al servicio a través del triage, sin considerar orden de llegada en caso de ser necesario. Es responsabilidad del médico veterinario responsable que cada ficha clínica sea completada a cabalidad, indicando siempre el nombre del médico que realizó la atención clínica y la fecha. En el caso de requerir procedimientos quirúrgicos, estos son mantenidos en lista de espera hasta su resolución, según gravedad del cuadro clínico. Se debe anotar en el cuaderno programación de cirugías, ubicado en farmacia, anotar todos los datos que solicita. Si esto no se realiza, no se podrá coordinar la cirugía del paciente. Al momento de solicitarla, se debe entregar al propietario las indicaciones de ayuno e insumos que debe traer el día del procedimiento. Solicitar papel en farmacia para su llenado. En caso de requerimientos para administrar al paciente dentro del centro, estos deberán ser solicitados mediante ficha de solicitud de insumos sin excepción. Si el paciente debe venir a control, debe quedar agendado con día y hora en el cuaderno Agenda de horas que se encuentra en farmacia. Se le debe solicitar exámenes prequirúrgicos a todo paciente que vaya a cirugía. Si el dueño no acepta, se anota en la ficha y se le hace firmar el documento en que se hace responsable de no realizarlos. Se debe solicitar en farmacia este documento. Esto también corre para cualquier examen que se solicite para obtener un diagnóstico y el dueño no lo quiera realizar. Vamos al punto 3. En hospitalización, el horario máximo de solicitud de hospitalización nocturna de pacientes por parte de los médicos veterinarios tratantes de turno es a las 15 horas. Debe ser consultado con el coordinador del centro previamente para su autorización. Permitir coordinar ingreso de médico veterinario residente de turno nocturno y estudiante voluntario, solo segundo semestre. Al ingreso del paciente a hospitalización, el propietario deberá autorizarlo mediante impresión de huella dactilar y firma de la autorización a hospitalización sin excepción. A cada paciente hospitalizado se le asigna una ficha de hospitalización donde el médico veterinario tratante o el cirujano deja indicaciones de tratamiento o indicaciones médicas que el médico veterinario docente o residente de turno nocturno junto con su equipo de trabajo debe seguir. En el caso de hospitalizar pacientes en el recinto de pacientes infecciosos, está prohibido el uso de ropa de abrigo reutilizable. Solo se utilizará sabanillas hospitalarias provistas por el propietario de la mascota, la cual se desechará luego de cada uso. Solo usar platos de agua, termómetros y guateros rotulados como infecciosos. Para solicitar en farmacia platos desechables, una vez dado de alta el paciente, la jaula debe quedar limpia y desinfectada. El horario del médico veterinario residente del turno es de 18 a 9:30, información del turno y entrega de turno respectivamente. El médico veterinario residente de turno nocturno, el turno con un alumno. La labor del médico veterinario residente de turno nocturno es realizar y supervisar la ejecución de los tratamientos y o manejos definidos por los médicos de turno diurno, además de mantener hacia las dependencias y caniles donde se encuentran los pacientes. El médico veterinario de turno nocturno no puede realizar cambios de tratamientos ni procedimientos invasivos, anestesia y cirugía sin autorización previa por el médico veterinario responsable tratante y del médico veterinario administrador del centro veterinario. El médico veterinario residente de turno nocturno realiza entrega de turno a las 9:30 a los médicos veterinarios responsables de turno diurno, indicando el estado de los pacientes y observaciones clínicas y tratamientos aplicados de cada uno durante el transcurso de la noche. Se debe acordar hora para que el propietario venga en forma diaria a saber la evolución de su mascota. Esto es obligatorio. Quiere más insumos, estos deben ser solicitados nuevamente en visita. Cirugía. Sometido a utilización farmacológica y o anestesia general debe contar con autorización de anestesia con la impresión de digital firma por excepción.
Todo procedimiento quirúrgico a realizar debe ser informado y aprobado por el médico tratante sin excepción. En conformidad con el 4.2, toda cirugía debe ser coordinada con el médico veterinario administrador, la cual dependerá de la ocupación del pabellón de cirugía y de la urgencia del procedimiento. Todo paciente que ingresa a cirugía tendrá una ficha de cirugía que debe ser llenada de forma obligatoria para poder tener información importante del procedimiento quirúrgico realizado. También se debe llenar la ficha de anestesia. El médico veterinario cirujano es el encargado de dejar las indicaciones de hospitalización postquirúrgica y o domiciliarias para todo paciente quirúrgico, ya sea en ficha de hospitalización y o receta médica. Esto es obligatorio. Algo de antecedentes de paciente al servicio de cirugía general o patología quirúrgica era el ingreso. Es a las 8:30 donde ingresado a hospitalización prequirúrgica, momento en el cual el propietario firma la autorización al procedimiento quirúrgico. Dependiendo del tipo de intervención quirúrgica realizada, el paciente podrá ser enviado a su domicilio el mismo día de su ingreso, entre las 17 y 18 horas, cirugías facultativas, o en caso de cirugías de mayor pacientes con antecedentes clínicos previos que requieran cuidados posteriores, estos podrán pasar a hospitalización siguiendo las indicaciones del punto 3.2. Toda cirugía debe ser ejecutada entre las 9 y 18 horas según disponibilidad de pabellón quirúrgico. El alumno que tenga el rol de pabellonero debe dejar el área de preparación del paciente y el pabellón de cirugía ordenado y limpio. Las máquinas depiladoras las deben entregar limpias en farmacia. El que tenga el rol de anestesista debe quedarse con el paciente hasta que éste despierte. Queda estrictamente prohibido sacar fotos o hacer videos de los pacientes que ingresan a cirugía y difundirlos por cualquier medio. El alumno podrá ser sancionado en que cumpla con esto. 5. En caso de fallecimiento de pacientes quirúrgicos o de medicina interna, médico veterinario responsable indica al propietario la causa de muerte aparente. En el caso de fallecimiento, en cada fallecimiento se realiza un informe clínico firmado por el médico veterinario responsable. Eutanasia. Toda eutanasia realizada en el centro deberá ser autoriza por el propietario mediante la impresión de huella digital y firma del documento respectivo. Es responsabilidad del médico veterinario tratante explicar en profundo el motivo de la decisión médica. En cada autorización de eutanasia se deberá indicar el motivo para realizar el procedimiento. Todo paciente sometido a eutanasia es entregado al propietario, a menos que éste decida donarlo con fines académicos. Donación de cadáveres. En el caso que el paciente desee donar el cadáver, al paciente para fines académicos, este deberá dejarlo por escrito en la ficha clínica del paciente fallecido o en el documento de autorización de eutanasia. Todo paciente fallecido y donado para docencia deberá mantenerse en congelación, siempre con rotulado para que evite su identificación. Y ahí están los colores que leían algunos de los puntos con respecto a las vestimentas de los estudiantes. Bueno, nosotros igual vamos a andar de verde. Eso sería con respecto al... El filipino es verde en medicina veterinaria, para que recuerde. ¿Alguna duda respecto a esto? Yo creo que después igual, si llegamos a volver a lo presencial, vamos a tener que recordar algunos posts probablemente. Pero no sé si algún estudiante tiene alguna duda hasta ahora. Están tímidos los estudiantes. Lo tomamos como un no. Acá no hay dudas, gracias. Ya, gracias. No, profe, ninguna duda. Ya, muchas gracias. Leemos las normas de bioseguridad. Doctoras, ¿alguna la quiere leer? ¿Lo leo yo? Ya. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Aló? Sí, profe. Entonces, protocolos básicos de bioseguridad en el Centro Veterinario Universidad de las Américas.
técnicas. La bioseguridad es el conjunto de medidas que van a prevenir la ocurrencia de eventos que resultan en daños a la salud de las personas. En el Centro Veterinario de la Universidad de las Américas recibe pacientes caninos y felinos, en la mayoría de los casos enfermos o con lesiones de diversos tipos. Considerar que en algunos casos estos pacientes no han visitado un médico veterinario ni han sido vacunados. Otros pueden tener un sistema inmunitario no competente y estar en condiciones de estrés, por lo que hay que minimizar el tiempo de estadía en la sala de espera y realizar un buen manejo de la desinfección entre consultas. Asimismo, cabe recordar que los animales y el hombre comparten un número considerable de infecciones que causan enfermedades zoonóticas. Los veterinarios y en general todo el personal que desarrolla tareas en un hospital clínico veterinario están en riesgo de adquirir o transmitir alguna de estas infecciones debido al contacto con los animales. Por todo esto es fundamental asegurar un ambiente limpio, considerando también que las infecciones de origen hospitalario son un problema importante y los microorganismos asociados al ambiente hospitalario son generalmente resistentes a las terapias con antibióticos. Debido a lo anteriormente descrito, es que el Centro Veterinario de la Universidad de las Américas debe proporcionar el mejor cuidado posible a todos sus pacientes, así como la opción al personal que desarrolle sus tareas en él. A continuación se entregan algunas pautas o protocolos de bioseguridad para diferentes eventos que pueden ocurrir en el centro veterinario. Protocolos básicos entonces de bioseguridad. Limpieza de manos. Una adecuada higiene de las manos es la principal herramienta para evitar la difusión de microorganismos en el ambiente hospitalario. Está prohibido llevar algún tipo de joyas en las manos durante las actividades del hospital. Siempre se deberá realizar un lavado rutinario de las manos de 10 a 15 segundos de duración, empleando jabón líquido de pH neutro, seguido de secado con papel en las siguientes actividades. Ojo, perdón, que ahora tiene que ser de 20 segundos. Exacto. Por el tema del COVID-19. ¿Ya? Entonces, antes y después del contacto con cada paciente, después de cualquier actividad que haya podido generar contaminación, como contacto directo o indirecto con excreciones, secreciones o sangre, limpieza de alojamientos o equipos, trabajo en el laboratorio, entre otros. Después de ir al baño, por supuesto, antes de abandonar las zonas clínicas y después de retirar los guantes. Cuando se vayan a realizar actividades que requieran técnica aséptica, el lavado de manos será de 1 minuto de duración e incluirá el uso de un antiséptico con base de alcohol, seguido del enjuague cuidadoso y secado con papel. Cuando se vayan a realizar actividades quirúrgicas, el lavado será de entre 5 a 7 minutos con detergente de povidona iodada o de 1 a 3 minutos si se utiliza algún antiséptico en base a alcohol, según lo indicado en el protocolo cirugía de animales. Se lavarán manos, uñas y antebrazos exhaustivamente con un antiséptico, clorexidina o detergente de povidona iodada. Se enjuagarán cuidadosamente manteniendo las manos por encima de los codos, evitando el contacto posterior con todo tipo de objetos o superficies no estériles. En relación a los equipos de protección personal, el calzado será siempre cerrado para proteger daños causados por los animales, por caídas fortuitas de equipos o instrumental cortopunzante y para evitar el contacto directo con materiales contaminados. Filipino, tanto los alumnos como el personal del hospital realizarán trabajo empleando traje filipino. Estos equipos deberán estar limpios y ser de uso exclusivo en el hospital clínico. Tras su empleo, serán introducidos en una bolsa de plástico hasta proceder a su limpieza. Guantes. Los guantes son una importante barrera para evitar la transmisión de microorganismos. Deben ser empleados siempre que se entre en contacto con sangre, con excreciones o secreciones orgánicas, mucosas o piel no íntegra. También cuando se limpian jaulas o superficies. En el empleo de guantes deberán seguir las siguientes instrucciones. Se evitará el contacto entre la piel y la superficie externa del guante. Se evitará el contacto con cualquier superficie que sea utilizada habitualmente por personas. Se evitará igualmente la contaminación de objetos personales como lápices, teléfonos, documentos, entre otros. Los guantes se eliminarán lo antes posible tras su utilización. De forma inmediata se retirarán siempre que finalicemos un protocolo en un animal, cuando el trabajo en un mismo pasemos de zonas a procedimientos sucios a zonas a procedimientos limpios, después de contactar
con sangre o secreciones orgánicas, y después de retirar los guantes se procederá de forma inmediata a su eliminación en contenedores adecuados, así como lavado de manos. Mascarillas de seguridad se emplearán cuando exista riesgo de exposición de las mucosas de ojo, nariz o boca o materiales infecciosos y o quimioterápicos. Sobre será obligatorio en procedimientos que generen salpicaduras o aerosoles, procedimientos dentales, nebulización o lavado de heridas. Bueno, ahora es permanente la mascarilla. Limpieza e inspección de las instalaciones. Las superficies y equipos deben ser limpiados adecuadamente entre cada uso y siempre que exista suciedad visible. En el procedimiento de limpieza siempre se utilizarán guantes y se evitará la generación de polvo. En una primera etapa se eliminará la suciedad de naturaleza orgánica. Si en esta tarea puede emplearse jabones, y a continuación las superficies serán desinfectadas empleando un producto comercial basado en compuestos de peróxido, aldehídos o compuestos de amonio cuaternario o sus combinaciones. Los contenedores con la dilución adecuada del desinfectante estarán disponibles en todos los espacios que lleven a cabo actividades con animales o muestras biológicas. Una vez preparada la dilución de uso, el desinfectante podrá ser utilizado durante los 7 días siguientes. Cuando se produzcan salpicaduras con sangre o alguna otra secreción corporal, se empleará de forma inmediata papel absorbente para la recogida. Este papel absorbente será eliminado de manera inmediata en contenedores adecuados. Una vez completada esta, se procederá con la limpieza y desinfecciones habituales. Zonas de aislamiento. Los animales con una sospecha o diagnóstico confirmado de enfermedades contagiosas serán mantenidos en áreas aisladas y estarán claramente identificados como potencialmente infecciosos, cumpliéndose en todo momento con las siguientes premisas. El acceso a esta zona de aislamiento será estrictamente necesario. Se empleará equipos de protección personal adecuados como bata y guantes, que serán colocados al entrar a la zona y retirados a la salida. Se evitará el intercambio de material entre esta zona de aislamiento y el resto de las instalaciones. Para ello se utilizarán materiales de único uso y solo el equipamiento y los materiales estrictamente necesarios se mantendrán en la sala. En caso de ser necesario llevarlos a otro espacio, se llevará a cabo una limpieza y desinfección cuidadosas de los mismos antes de proceder a un traslado a otra zona. Gestión de residuos. La Universidad de las Américas dispone de un contrato con un servicio de recogida y gestión de residuos. Existen contenedores rígidos de tamaño pequeño y color amarillo para instrumental corto punzante y contenedores de mayor tamaño para residuos biológicos. Existirá al menos un contenedor en cada uno de estos tipos, en cada espacio donde se lleven a cabo procedimientos con animales o muestras biológicas. En relación a la bioseguridad, procedimientos veterinarios de rutina. Exploración. Antes de acercarse a la mascota, siempre se debe preguntar al propietario cuál es el carácter de esta. El acercamiento para realizar la exploración debe ser lento y observando en todo momento la postura corporal y expresión facial de la mascota para evitar lesiones por agresión. La exploración se realizará siempre tras el lavado rutinario de manos. En el caso de animales sospechosos de padecer alguna enfermedad infectocontagiosa, previo a la exploración se deberá utilizar guantes desechables, debiendo proceder al término de este lavado de manos, eliminación de guantes y desinfección de la mesa de atención. En relación a la eliminación de agujas, hojas de bisturí, todo material cortopunzante, en cada sala existirán recipientes específicos para la eliminación inmediata de estos materiales. Las agujas serán eliminadas siempre sin volver a colocar el capuchón. En caso de ser necesario realizar esta operación, se utilizarán pinzas para evitar el riesgo de lesiones y nunca se separará manualmente la aguja de la jeringa. Procedimientos dentales. Debido a la generación de aerosoles, estos procedimientos se llevarán siempre a cabo empleando equipos de protección personal adecuados, batas desechables, guantes, mascarillas y lentes. Procedimientos obstétricos. Numerosos agentes zoonóticos pueden ser eliminados en elevadas concentraciones durante el parto o aborto. Por ello, estos procedimientos se realizarán siempre empleando equipos de protección personal adecuados como bata desechable, guantes y mascarillas. Manejo de muestras para laboratorio. Las muestras de sangre, heces, orina, aspirados o hisopos deben ser manejados como material potencialmente infeccioso.
Siempre estarán debidamente identificadas, dato del paciente, número de ficha clínica, breve descripción de la muestra y fecha. Se comprobará que los recipientes están correctamente cerrados. Todos los procedimientos de manejo de estas muestras deberán ser llevados a cabo utilizando guantes. Bioseguridad en manejo de material cortopunzante. Los objetos cortopunzantes son dispositivos médicos como agujas, bisturí y otras herramientas que cortan o penetran la piel. Antes de utilizar un objeto puntiagudo como una aguja o bisturí, verifique que tenga cerca todos los elementos que necesita. Esto incluye elementos como vendas, gasas y alcohol. Igualmente, sepa dónde está el recipiente para desechar objetos cortopunzantes. Verifique que haya el suficiente espacio en el recipiente para que quepa el objeto. No se debe estar más de 2/3 lleno. Con objetos cortopunzantes, siga estas pautas. No destape ni desempaque el objeto afilado hasta que sea la hora de utilizarlo. Mantenga el objeto apuntando lejos de usted y de otras personas en ese momento. Nunca vuelva a tapar ni doble un objeto afilado. Mantenga los dedos lejos de la punta del objeto. Nunca le pase un objeto afilado a alguien ni lo ponga en una bandeja para que otra persona lo recoja. Verifique que el recipiente de desechos esté hecho para eliminar objetos cortopunzantes. Reemplace los recipientes cuando estén a 2/3 llenos. Si algún compañero se corta y usted lo ayuda, debe colocarse guantes debido a que hay enfermedades de transmisión a través de este medio. Si usted se ha cortado, debe hacer una limpieza en la zona, hacer compresión hasta lograr hemostasis y luego cubrir la herida y colocarse guantes en caso de que sea en las manos. Actuación ante mordeduras y arañazos. Siempre existirá el potencial riesgo de lesiones por parte del paciente, ya que por miedo, dolor o problemas conductuales pueden comportarse de forma agresiva al acercamiento de una persona y a la manipulación. De forma general y en función del comportamiento observado en el animal, se emplearán mecanismos para minimizar el riesgo de lesiones por mordedura o arañazos en el personal. Para ello, se emplearán herramientas de tipo químico, sedación o anestesia, o físico, bozales de diferentes tamaños y cajas de contención principalmente. El personal encargado de estas tareas deberá mantener una elevada atención para observar posibles cambios en el comportamiento que puedan preceder a intentos por morder o arañar. Cuando una persona sea mordida o arañada, se procederá a, de forma inmediata, lavar la herida minuciosamente con agua y jabón. Pronto como sea posible, dirigirse a un centro médico si la herida está en la mano o sobre una articulación, la herida está sobre una prótesis o implante, está en la zona genital, la herida está sobre un tendón, muñecas, tobillos, por ejemplo, la herida es muy profunda o con colgajo de tamaño importante, y si la puede promover la aparición de tétano. Igualmente deberá acudir a un centro asistencial tan pronto como sea posible, siempre que la mordedura o arañazo se produzca en un individuo en cualquiera de las siguientes situaciones. Con un sistema inmunitario deficiente, bueno, como los casos que aparecen acá de trasplantado, quimioterapia, tratamiento prolongado corticoide, con edema crónico en las áreas de la lesión, esplenectomizado, enfermedad hepática, diabetes mellitus, lupus u otras enfermedades sistémicas. Finalmente, y aunque inicialmente no haya sido necesario, siempre que tras la mordedura o arañazo se presente dolor, inflamación, supuración en la zona de la lesión, o si aparece fiebre o linfoadenitis regional, deberá acudir a un centro asistencial. Bioseguridad en procedimientos quimioterápicos y citostáticos. Los profesionales responsables deben cumplir con un protocolo de trabajo que incluye las herramientas necesarias para su propia protección, y ellas son: uso de guantes, los que deben utilizarse tanto en la preparación de las mezclas intravenosas de medicamentos citostáticos, como en la manipulación de los contenedores de los residuos, en la manipulación discreta de pacientes que reciban tratamiento citostático y cuando se produzcan derrames. Los guantes deben ser quirúrgicos de látex, no deben utilizarse guantes delgados de cloruro de polivinilo, puesto que son permeables a ciertos preparados, ni tampoco guantes empolvados, ya que atraen las partículas de los citostáticos. Hay que emplear doble guante o preferentemente guantes de doble grosor. Sobre todo para la limpieza de superficies
materiales y envases que contengan residuos citostáticos y especialmente cuando hay riesgo de exposición por algún derrame. Ningún guante es completamente impermeable a todos los citostáticos. La permeabilidad de los mismos depende del tipo de medicamento, tiempo de contacto y el del grosor, material e integridad del guante. Los guantes deben cambiarse aproximadamente cada 30 minutos cuando se trabaja de forma continua con citostáticos e inmediatamente cuando se contaminen con alguno de ellos o cuando se rompan al finalizar de la sesión de trabajo. Uso de bata de protección, preferentemente de un solo uso, de baja permeabilidad, con la parte delantera reforzada y cerrada, mangas largas con puños elásticos ajustados. Si existe exposición, se cambiará la bata lo antes posible, quedando prohibido salir con la bata fuera de la zona de flujo laminar vertical. El uso de mascarilla se recomienda su uso entonces para la protección respiratoria. Para su utilización se dispondrá de mascarillas que cumplan con la norma respiratoria frente a los aerosoles citostáticos. Uso de lentes, uso de gorro desechable, que es obligatorio y debe colocarse antes de que se coloque la bata. Y eso. Y acá sale los derechos a saber respecto al docente y todo lo... Que es lo que tienen que firmar después. Bueno, respecto a eso, de todas maneras, ya vamos a estar vestidos por el tema del COVID-19 como si trabajáramos con citostáticos, pero por lo mismo, si nos toca trabajar con eso, hacer alguna quimioterapia, por ejemplo, a algún paciente, nos vamos a tener que después cambiar, ¿verdad?, la bata, el gorro, todo eso, y ponernos uno nuevo, porque eso va a haber estado expuesto al citostático, ¿ya? Estamos entonces con todas las normativas, ¿ya? Bueno, la idea ahora es explicarles el tema de la tarea. Yo no sé, profesores, si lo hacemos cada uno en el grupo o lo explicamos todos juntos. Como quieran, yo igual lo tengo incluido en mi... Yo también lo tengo incluido en mi presentación, por eso, en el del grupo, digamos. Por eso pregunto. ¿Ah? Porque se puede hacer juntos, hacerlo juntos. Ya. Sí, mejor, yo también de acuerdo con la María Paz. Paramos 5 minutos, si alguien quiere ir al baño o hacerse un té o algo, ¿les parece, chicos? Sí, ya. Entonces, a ver, según mi reloj son las 10:12. Seguimos a las 10:17. ¿Ya? O sea, el que se quiere desconectar se desconecta y vuelve a entrar, o los otros se apagan el audio y la cámara y se quedan conectados porque es el mismo link. Ya. ¿Ya? Entonces, en 5 minutitos más nos volvemos a juntar. Super. Para lo otro, y de ahí si quieren hacemos o prefieren un poco más de tiempo. ¿A las 10:20? ¿A las 10:20? ¿Ya? Ya, profe. 10:20. Ya, profe, gracias. Nos vemos.